Pensé que estaba viviendo un matrimonio normal, hasta que un día, mientras limpiaba, mi hijastro político y su amigo aparecieron repentinamente en la casa. El silencio. Mientras me inclinaba para limpiar los grandes sofás blancos, la puerta se abrió de golpe. Me sobresalté por un segundo, aún con el ruido de la aspiradora encendida, así que no pude ver de inmediato quién era. Cuando giré la cabeza, vi a mi hijastro político Diego y a su amigo, que era de piel oscura y atlético, parados en la entrada. Diego, mi hijastro político de 19 años, no se parecía en nada a su padre. A diferencia del carácter estricto de su papá, el rostro joven de Diego siempre tenía un toque de picardía. Su cabello era castaño oscuro y su piel lucía bronceada, como si el sol la hubiera besado. Su amigo era similar, vestido un poco desaliñado, pero con esa vibra despreocupada que venía con la juventud. ¿Mamá? La voz de Diego sonaba un poco sorprendida, pero con una suave sonrisa. ¿Qué haces aquí a esta hora? La voz de Diego me devolvió a la realidad, y sin darme cuenta, apagué la aspiradora y me puse de pie. El tirante de mi camiseta se había deslizado de mi hombro, y al notarlo, rápidamente intenté ajustarlo. Pero al sentir la mirada de su amigo sobre mí, de repente me puse un poco nerviosa. Podía sentir mis mejillas arder. Solo estaba limpiando, dije, intentando ocultar la sorpresa en mi voz. ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¿No se supone que deberían estar en la escuela? Diego se pasó una mano por el cabello, riendo de forma casual. Salimos temprano hoy, queríamos pasar el rato con Raúl, pero no esperaba encontrarte así. Raúl, el amigo de Diego, dio un paso hacia adelante, ofreciéndome una ligera sonrisa. Mientras sus ojos me recorrían rápidamente, me sentí un poco incómoda, pero al mismo tiempo esa mirada me envolvía como una extraña curiosidad. La postura de Diego junto a él era más inocente, pero la profundidad en la mirada de Raúl, como si hubiera cosas no dichas, me hizo sentir algo incómoda. Diego se encogió de hombros y dijo con un tono casual, como si no fuera nada: «Sabía que te encontraría limpiando cuando llegara a casa, pero no esperaba que te vieras tan bien», dijo con los ojos brillando con un destello juguetón. Raúl, mientras se quitaba los zapatos, intervino con una sonrisa sorprendida. «Diego, ¿tu mamá realmente tiene 42?» preguntó, levantando las cejas. Si disfrutas escuchar historias como esta, por favor suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta no te la querrás perder. En el breve silencio, escuché a Diego reírse suavemente. «Sí, Raúl. ¿Por qué se te hace que se ve vieja?» Raúl, con los ojos recorriéndome, respondió rápidamente. «Definitivamente no. Te ves tan joven y realmente atractiva». Su voz tenía una calidez sincera y suave. En ese momento, noté la tela delgada de mi blusa y los leggings que acentuaban las curvas de mi cuerpo. Con una ligera y tímida inclinación de hombros, dije: «Gracias», con una sonrisa involuntaria formándose en mi rostro. Diego y Raúl fueron a la sala y encendieron el PlayStation, recostándose en el sofá mientras se perdían en el juego. Vi esto como una oportunidad para ordenar el resto de la sala. Tomé mi trapo de limpieza y comencé a limpiar alrededor del televisor. Mientras limpiaba los costados del televisor, miré de reojo y me di cuenta de que Diego y Raúl me estaban observando. Ambos parecían haber dejado de jugar, observándome en silencio. Al principio, me sentí un poco incómoda, pero en lo profundo no podía negar que me gustaba la atención. De repente, me sentí más joven, más atractiva. Pero sin querer pensar demasiado en ello, me recompuse y fui a la cocina. Después de un rato, Diego vino a la cocina con el pretexto de querer café. «¿Puedes hacernos un café helado?», preguntó, con los ojos inocentes. En ese momento, yo me había subido a una silla para limpiar el interior de los armarios de la cocina y estaba inclinada hacia adelante,
Miré hacia arriba y respondí: «Por supuesto, lo haré enseguida». Pero no pude evitar notar la mirada persistente de Diego sobre mí. La profundidad y el significado en sus ojos hicieron que mi corazón se acelerara por un momento. Preparé el café y regresé a la sala. Diego y Raúl aún estaban jugando. Les entregué sus cafés helados y me senté junto a ellos, sintiendo una calidez al estar cerca. Raúl, hablador como siempre, comenzó a hablar sobre estrategias del juego y Diego se unió. Sin embargo, sonó el teléfono de Raúl y su familia lo estaba llamando. «Tengo que irme», dijo, levantándose rápidamente. Diego se encogió de hombros levemente. «No pasa nada, volverás luego», dijo. Después de que Raúl se fue apresuradamente, la sala cayó en silencio, quedando solo Diego y yo. El sonido de la consola de juegos zumbaba suavemente de fondo mientras Diego se giraba hacia mí con una leve sonrisa. «Hoy tienes una energía diferente», dijo, con una voz cálida e inconfundiblemente concentrada. En ese momento sentí que la atmósfera cambiaba, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso de alguna manera. Diego rompió el silencio con una respiración profunda, su rostro con una sonrisa juguetona. «Probablemente sea lo mejor que Raúl se haya ido», dijo con los ojos fijos en los míos, sin desviarse ni un segundo. «He querido pasar un tiempo a solas contigo desde que te casaste con mi papá, pero nunca se dio la oportunidad». Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Me di cuenta de que estaba sosteniendo mi taza de café con demasiada fuerza. No podía comprender del todo lo que trataba de decir, o tal vez no quería hacerlo. Mis ojos se encontraron con los suyos por un momento, pero luego miré rápidamente hacia otro lado. «¿Por qué querrías algo así?», pregunté, con la voz teñida de nerviosismo. Diego se encogió de hombros levemente, acercándose un poco más en el sofá. Su expresión había cambiado a algo más serio, y combinada con su postura confiada, me dejó momentáneamente sin aliento. «Porque sé que mi papá no te hace feliz», dijo. «Cuando te miro, es como si estuvieras buscando algo más, como si no recibieras la atención que mereces». Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho. Escuchar esas palabras se sentía tanto vergonzoso como increíblemente tentador. No quería que Diego notara lo alterada que estaba, pero el leve calor que subía a mis mejillas me delataba. «Diego, no deberías decir cosas así», logré responder, con la voz temblando ligeramente. Pero al mirarlo, no podía negar el destello de emoción que sus palabras prohibidas encendían dentro de mí. Diego permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en los míos. «Tienes razón», dijo lentamente, con la voz bajando a un tono más profundo. «Tal vez no debería, pero es la verdad, y sentí que tenía que decirlo». El espacio entre nosotros casi había desaparecido por completo. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento. Dejó su taza de café a un lado y se inclinó hacia mí. «Este café está realmente bueno», dijo con una voz que llevaba una calidez que me hizo sentir completamente indefensa. Luego, tras una breve pausa, presionó suavemente sus labios contra mi mejilla. Una oleada de sorpresa mezclada con calidez se extendió por todo mi cuerpo. No podía moverme. No me moví. Incluso si hubiera querido, la magia del momento me tenía completamente congelada. Diego no se apartó. Sus ojos seguían fijos en los míos. Cuando sus labios se dirigieron hacia mí otra vez, no pude reunir la fuerza para detenerlo. No me resistí. Lo besé de vuelta, suavemente, pero profundamente. El tiempo se sintió como si se hubiera detenido. Al borde de algo prohibido, mi corazón latía con una mezcla de miedo y emoción intensa. El calor de Diego, su cercanía y su sinceridad me arrastraron hacia una complejidad que nunca antes había sentido. Sin embargo, en lo más profundo, una voz dentro de mí me recordaba que esto no estaba bien.
Cuando nuestros labios finalmente se separaron, estaba sin aliento y mis pensamientos completamente desordenados. «Diego, esto…», comencé a decir, pero las palabras murieron en mi garganta. Él interrumpió suavemente diciendo: «Lo sé». Su voz era tranquila pero firme. «Pero no puedo ocultar lo que siento. Y creo que tú también sientes algo por mí». Sus palabras me aterraban, pero también me atraían, como un imán al que no podía resistirme. Bajé la mirada al suelo, esperando que el caos en mi mente se desenredara de alguna manera. Pero al mismo tiempo, la presencia de Diego atravesaba cada límite, cada pensamiento racional que tenía. Diego dio un pequeño paso hacia atrás y respiró profundamente. Había una mirada de determinación en sus ojos. De repente, se enderezó y se acercó de nuevo, paso a paso, observando cada pequeño movimiento que hacía. Su mano descansó en mi cintura, suave pero firme, como si estuviera poniendo a prueba cada límite que me quedaba. Por un momento, no pude respirar. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho. Cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, la intensidad del momento fue imposible de ignorar. Diego me atrajo un poco más, y esta vez sus labios se encontraron con los míos en un beso más profundo, más apasionado que antes. Mi cuerpo respondió a su calor, y cada sonido, cada pensamiento en mi mente se desvaneció. Mientras mi mente se nublaba, me encontré rindiéndome ante él. Pero entonces todo cambió tan rápido. Fue como si la habitación girara a mi alrededor, dejándome desorientada. Antes de siquiera darme cuenta, estaba sentada allí con la misma ropa con la que había estado limpiando antes, en el sofá donde todo había sucedido. Mi mente corría tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, cuestionando cada segundo. El calor de Diego aún permanecía en mi piel, pero la tormenta de emociones dentro de mí era imposible de ignorar. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cuánto de eso fue real? Y lo más importante, cuando mi esposo regresara a casa, ¿alguna vez volvería todo a ser como antes? ¿Cómo podríamos volver a la normalidad? Me levanté rápidamente y me dirigí a la ducha. El agua caliente me quemaba la piel mientras intentaba lavar la confusión que nublaba mi mente. Pero en lo más profundo, algo dentro de mí sentía que estaba a punto de romperse. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo que significaba, en el precio que tendría que pagar por todo ello. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay tanto por compartir y no querrás perderte nada de ello. No olvides darle al botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por conocer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios.